Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico, el mundo, donde quiera que haya un puertorriqueño que se constituye patria puertorriqueña. Saludos a la diáspora. Gracias siempre por estar. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos a esta hora, a las 5:03 de la tarde, haciendo el plan de un programa que nos tomará unos minutos definir con 3 temas específicos. Uno de ellos, el estado de los servicios de salud en Puerto Rico. Porque las últimas horas, quizás las últimas 48 horas, lo que los puertorriqueños y los ciudadanos que viven en este país viven día tras día a través de los diferentes servicios, sobre todo aquellos indigentes que tienen que llegar a los diferentes hospitales en el país, se encuentran con serias limitaciones, sobre todo más allá de las islas municipios, en el Centro Médico de Río Piedras. Y allí no solamente llegan los indigentes, sino casi todas las personas que tienen un accidente, que tienen que acceder a los servicios de emergencia. Vamos a hablar con un entrevistado que ha hecho parte de su trabajo de información y educación sobre los servicios de salud, planes médicos, cómo gestiona y cómo interactúa esa industria con las necesidades de la salud de la población a través de sus plataformas digitales. Y vamos a hablar con el doctor Irán Rodríguez Torres sobre este tema. Pero antes yo quisiera entrar en un tema que es recurrente también en las últimas semanas y tiene que ver con el famoso parque, porque ya es famoso, del área del condado, que se vendió a $145,000 a un inversionista y desarrollador. Y es la lucha de la comunidad y de las comunidades aledañas entre el condado, Machuchal, hasta la calle Loíza, los que se tiraron a protestar y a denunciar lo que había pasado en esta transacción. La intervención casi ninguna, o podríamos decir ninguna, del municipio de San Juan, que en las últimas 24 horas ha cambiado drásticamente, para bien. Vamos a hablar de lo que dijo hoy el alcalde de San Juan, que no dice en términos de que nadie lo entreviste, va exclusivamente con publicaciones en las redes, comunicados de prensa, a lo que se los envía, porque a Bonita Radio los banean, como dicen en Facebook, y diría doña María en country. Pero vamos a hablar de lo que dijo Miguel Romero hoy, hasta con imágenes de cuál es el proyecto que tiene para el famoso parque, que en un momento dado se habló en la historia que ha sacado a relucir incluso el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roy, que tuvo un nombre, o lo dirigieron en términos históricos hacia la figura de una feminista y sufragista como una de las puertorriqueñas que luchó por en esas líneas de los derechos de la mujer. Emma Roque de Duprey. Y yo creo que también es importante decir, ¿dónde está el gobernador hoy? ¿Qué hizo el gobernador en estas últimas 12 horas? ¿Y a quién recibió y qué mensajes emitió a través de sus redes sociales? Importante porque el gobernador, una vez más, por tercera vez en menos de 2 semanas, viaja a Washington.
y según los comunicados de la Fortaleza de Puerto Rico, viaja a Washington para cabildear por el proyecto de estatus. Mientras los fogones prendidos están en el país, ya no a través de los médicos internistas, especialistas y médicos y personal de servicios de salud que están haciendo su trabajo en las diferentes instituciones, sino que se unen los reclamos de los dentistas, como esta mañana pudimos dialogar con una dentista sobre las necesidades y la realidad de ese servicio médico en Puerto Rico. Por ahí está todo el mundo. Sil Ellis también está por ahí. Maduro Clayboni también está por ahí. Lagarto Sapo. Creo que vi a Irisita Delgado. Saludos, amiga. Luis J. Rivera Pérez. Iraida Molina. Miguel Brea Romero haciendo alarde de machito pichón después de haber sacado el cucú del asunto. Tú eres terrible, Lagarto. Yo estuve en las pasadas semanas, me dice Norma, con mi esposo en el hospital privado y en los primeros 3 días del pasillo hasta que lo subieron y el personal no muy apto, la experiencia fue horrible. Tuvimos que renunciar a tratamiento para que lo dieran de alta para no causarnos más daño. Eso está fuerte. Eso está bien fuerte porque, como sabemos, y es quizás una pregunta que podemos hacerle también a nuestro recurso y entrevistado esta tarde, Puerto Rico tuvo un sistema que cambió diametralmente cuando Pedro Rosselló González asumió la estructura de medicina diagonal negocio, diagonal hacernos ricos, hacerse ricos en la esfera de la administración de servicios de salud. Y lo convirtió en ese modelo y ahí salimos del modelo Arbona hasta lo que tenemos hoy. Y yo creo que es básicamente una discusión interesante con una persona joven, el doctor Rodríguez que vamos a entrevistar. Es un hombre joven, estudió en la Universidad de Puerto Rico su bachillerato en Mayagüez, también estudió en Puerto Rico en una de las 3 instituciones privadas que son excelentes instituciones en el contexto de la medicina. Ahí está Central del Caribe, en Bayamón, San Juan Bautista y en Ponce en este momento. Así que yo creo que es importante que hablemos de todo esto. El modelo Arbona, exactamente. Ángel Gabriel, Gladys Esther también está por ahí, el sistema Arbona, como dice Gladys Esther. Nosotros los viejitos, ojo con eso, nosotros los que tenemos más de 50, que somos baby boomers, los últimos en el caso mío, en efecto sabemos y además por información y conocimiento histórico lo que fue el modelo Arbona. Dice Maduro que en efecto conoció a Johnny Rullán. De hecho, hay un Johnny Rullán Smith que me parece que es hijo o familiar de Johnny Rullán, el que fue secretario del Departamento de Salud, que hizo una columna excepcional el otro día sobre el asunto de la educación continua que eliminó el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, con relación a la sensibilidad y a los servicios a la comunidad LGBTIQ. Increíble que un doctor destruyó el sistema de salud, el doctor Pedro Rosselló. Sandra, es así. ¿Vieron el billboard que hay desplegado con la imagen del secretario 24/7? Ángel Gabriel, tomen una foto y ponlo en la nevera. La campaña del Departamento de Salud es la campaña para elevar a Carlos Mellado a ser un candidato político partidista del Partido Nuevo Progresista en el 2024. Ponlo en la nevera. Creo que eso mismo, buscando dinero. Dice don Padua, él es psicólogo, exactamente. Es psicólogo y es excelente. Bueno, yo quiero hablar primero de Miguel Romero. Porque ustedes saben que Miguel Romero ha sido esta figura que de momento tuvo la participación eleccionaria que tuvo, que todo tiende a indicar que hubo bastante truco en el conteo de votos, en vaciar las listas, en mantener sobre todo los maletines perdidos, toda aquella debacle que hubo alrededor de la elección de San Juan, que incluso fue a los tribunales porque se cuestionaba que Miguel Romero le había tumbado las elecciones a Manuel Natal. Esa fue una presencia de Miguel Romero tratando
de entrar en una esfera político-partidista como candidato a la alcaldía de San Juan, que ya venía deteriorada con una imagen de haber sido el que operacionalizó la Ley 7 en Puerto Rico. De ahí es senador por San Juan y ya hace por lo menos 3 o 4 meses, quizás un poco más desde que Oscar Santamaría salió y dio toda la información de a quienes había tocado y mojado con relación a la basura y a los contratos en caso de sus socios de asfalto, pues ya hay una información que lo esconde de la esfera pública a partir de esa información que corre, que supuestamente se está investigando, porque es posible que Miguel Romero haya tenido acercamientos de este tipo de grupo o de este tipo de contratistas que, igual que otros alcaldes del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, son convictos hoy por el asunto del quid pro quo. Así que estaba alejado de la esfera pública. No se integró a la esfera pública en la discusión que se inició cuando las comunidades denunciaron lo que estaba pasando con el famoso parque entre Crook, en la calle Crook, y la intervención y la intersección con la avenida Ashford. Porque lo que hizo fue que sacó un comunicado de prensa. Yo siempre digo que esas son las comparecencias tipo, no, mira, esto es lo único que tengo que decir. No, yo llegué ahora mismo, yo no sé, eso no fue una transacción, yo no estaba, eso no es de nosotros, eso dice de TOP que... O sea, era una cosa como bien nebulosa. Claro, los personajes en toda esta trama tienen que ver con allegados del Partido Nuevo Progresista como inversionistas políticos, pero también con allegados familiares cercanos al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, en el caso de quien es el arquitecto del proyecto de Crook Property para ese lote, unido al que ya habían comprado en la parte de atrás del lote, y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas se lo puso en bandeja de plata en la administración Pierluisi en febrero del 2021. Y lo más importante es que Miguel Romero no sale hasta que esto llega al punto de que no solamente sale Andrés Guillemar, porque el arquitecto es el esposo de su hermana, quien firma como desarrollador en términos de diseño de ese proyecto, y siguen saliendo las informaciones que coloca no solamente la comunidad, sino también el periodismo de investigación y análisis. Y cuando está ya en el fuego mismo, la legislatura interviene y dice, yo quiero investigar. Y cuando abren esa vista, el secretario del Departamento de Justicia no sabía, pero tampoco quería opinar porque el caso llega al tribunal. El registrador de la propiedad no tiene NPI idea, porque no quiere decir lo que está pasando. Pasa de mano en mano la inscripción y finalmente es el urbanista Pedro Cardona Roy quien dice, miren aquí, si esto está a nombre del municipio de San Juan, desde el 1972. Cuando eso ocurre, se le puso difícil a Miguel Romero decir que no. ¿Por qué? Porque ahí están las comunidades con poder adquisitivo de San Juan, condado, entre otras. Gente con capacidad para influenciar, sobre todo económicamente, y cabildear. Yo no sé cuáles han sido las comunicaciones, pero comunicaciones han habido. De no querer saber del asunto, Miguel Romero demandó ayer, 24 horas, en menos nada, después de la última vista. Y cuando demanda, hoy sale en sus redes sociales, gente, con un diseño de un parque. Con un diseño de un parque para lo que hasta hace 2 semanas no era de nadie en el gobierno de Puerto Rico, porque el dueño se lo entregó la administración Pierluisi y Eileen Vega Vélez, la ingeniera del DTOP, a Crook Property. De no haber sido de nadie y de Miguel Romero no haber ido a los tribunales antes, ¿o es que Miguel Romero no se entera de lo que le venden en las áreas de San Juan? Porque él era el alcalde de San Juan. Bueno, tengo que decir que él es el alcalde, pero él tiene un jefe de permiso que no sabe que hay una reglamentación
exclusiva, especial para el área del condado. Y Miguel Romero, de la nada, saca estas imágenes diciendo, miren lo que voy a hacer en San Juan cuando rescatemos. Eso es lo más que me interesa. Cuando rescatemos la titularidad del parque. Vamos a lo que dice Miguel Romero. A esa imagen sacada de las redes, screenshot, como diría doña María en country, de lo que dice Miguel Romero cuando reproduce. Dice, les presento un conceptual de lo que pudiésemos desarrollar en condado una vez se reivindique la titularidad a favor del municipio. Ya estamos trabajando en el diseño. Anda pa'l cara, Miguel Romero, de no querer saber de nada del parque. Ya tiene una posición y un proyecto para el parque. Bienvenido sea. La pregunta para mí sería, ¿por qué se convenció Miguel Romero de que esto era lo que debía pasar? ¿Por qué antes no preguntó? Ven acá, allí yo vi un letrero que Miguel Romero no pasa por condado. Quizás es eso, Carmen Enríquez, que yo siempre tan mal pensado. Entonces, ¿qué va a hacer Miguel Romero con la parcela que está detrás? Que también es de Cruz Property. ¿Se lo va a comprar? Va a ser un parque más amplio, como dice Rosita Marrero, la colega periodista. Y déjenme buscarla porque la verdad que fue genial la posición de Rosita comentando. Ave María, ¿qué va a hacer Miguel Romero? Lo voy a buscar porque es que vamos a citar a los colegas. Cuando recuperemos el parquecito del condado, dice la colega hace una hora, el municipio debería expropiar el terreno de atrás a los desarrolladores por la misma bagatela de 145,000 y levantar un hermoso parque cuyo nombre sea, siempre le digo Emma, y es Josefina Roque de Duprey. Pues yo creo que sí. ¿Qué les parece? Pero si le costó $145,000, pues usted se lo expropia. Ojo, se lo expropia. Porque el municipio tiene esa capacidad. Y se lo expropia y vaya al tribunal y que el tribunal decida cuánto vale. Ese le costó $550,000, $510,000. Se lo comprará el municipio a $510,000. Eso fue lo que le costó cuando juntaron la finca. Recuerdan que, no, porque aquella me costó esto más 145, esa finca ahora vale 660. Ahí está. José Rodríguez dice, Miguel Romero y Pierluisi, hermanos gemelos de la improvisación. Bueno, a las 5:20 ya tengo que ir a la entrevista, pero antes de ir a la entrevista yo quiero decir que el gobernador Pedro Pierluisi hoy hizo lo que Miguel Romero dijo, déjame poner algo aquí. Y fue a las redes el mismo día en que los titulares de diferentes medios cuestionan lo que ha sido uno de los casos más tristes en la historia de las policíacas con relación a la violencia contra las mujeres y los niños y niñas. La violación de una joven autista severa por parte de su padrastro, que el Departamento de Educación de Puerto Rico, niña que estaba en ese sistema, ninguno de los elementos, personas de ese departamento detectó el abuso que había sufrido esa joven que ya tenía 32 semanas de embarazo. Ya tiene. Y Pedro Pierluisi coloca las imágenes de una reunión de él con Miguel Cardona, el secretario del Departamento de Educación de Aguada, Puerto Rico, de Estados Unidos. Una reunión con él. Y dice el gobernador, que también está la primera hermana, como le llama el amigo Néstor Duprey, Caridad Pierluisi, que está en los preparativos para el Back to School. El secretario Cardona está al tanto de que mi prioridad son nuestros estudiantes. Le actualizamos sobre las mejoras en los planteles y el impacto positivo del aumento de sueldo de nuestro magisterio. Seguimos trabajando por una educación de primera. Cuando las imágenes y el discurso del gobernador público en las redes sociales es utilizar en principio
el alegado aumento de salario como algo tan próspero en su programa de gobierno, como algo tan positivo, cuando en realidad sabemos que ese aumento es por 2 años, porque eso es lo que dura la capacidad del gobierno de Puerto Rico de acceder a los fondos federales que le dieron para el aumento a los maestros, que lo sacaron de allá, que sabemos que esos son los parchos que han venido a pegar. Aumentos no recurrentes. Cuando la imagen del gobernador es el mismo día diciendo que los niños son primeros, cuando el secretario del Departamento de Educación no le contesta ni siquiera a la prensa tradicional. ¿Qué pasó? Que el sistema le falló a esta niña. Que al día de hoy el agresor está confinado, su madre biológica está confinada, precisamente por la negligencia, que es en un caso de ella la negligencia y en otro caso de él, que es el perpetrador. Y el gobernador de Puerto Rico se atreve a decir que la educación para él y los niños y las niñas de Puerto Rico son de primera. Tenemos a Irán. Y yo quería poner eso porque esas son las imágenes que por un lado rondan la realidad de los titulares del país y por otro lado la de los titulares de la propaganda del gobierno de Puerto Rico. Y tenemos en línea, iba a decir en línea telefónica, no, lo tenemos en video, al doctor Irán Rodríguez Torres, quien ha sido bien vocal a través de sus diferentes medios y plataformas sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico alrededor de los servicios de salud. Yo tengo algunas imágenes que vamos en nuestra conversación a colocar, pero quizás lo primero es que quiero darle la bienvenida a Irán. No lo conozco, realmente lo contacté a través de su plataforma y me parece que era una buena conversación para tener hoy. El día en que los estadistas celebran a Barbosa, y todavía yo no he escuchado un comentario histórico del proyecto político de Barbosa. Todo lo que han dicho y las imágenes del Partido Nuevo Progresista, entre ellos Omar Marrero, el expresidente del Senado y portavoz de la minoría, Tomás Rivera Chats, el alcalde de Bayamón, y ese egregio legislador de la policía de Puerto Rico. Lo único que he escuchado, Barbosa vive y era estadista. No he escuchado más nada. Y ese día yo creo que es mejor hablar de dónde están los servicios de salud, pero sobre todo de cuál es el compromiso de los médicos que ha producido Puerto Rico a través de su sistema de educación y que están aquí haciendo un trabajo con todas las limitaciones en muchos casos de lo que significa atender a la clientela y a los pacientes, no debería de ser clientela, borren eso, en este país. Saludos, doctor Rodríguez, y bienvenido a Bonitas Radio. Saludos, Carmen Enid, gracias por la oportunidad de tenernos aquí y un saludo a todos los que nos están viendo. Yo quisiera empezar por que compartamos un poco su visión general de la medicina en Puerto Rico, partiendo de un elemento histórico, que es histórico pero tampoco es tan viejo. Puerto Rico tenía un modelo de salud que se le conoció desde sus inicios por el nombre de la persona que lo desarrolló en la década del 50, 40, 50, que proponía que había un hospital o un centro de salud en cada municipio. En el caso de San Juan habían varios. Era un modelo de lo que nosotros conocemos sin participar necesariamente de un sistema político que no sea desde el capitalismo, la colonia en que vivimos, etcétera. Bastante socializado desde el punto de vista de acceso del sistema de salud a la gente. Eso se destruyó a partir del modelo que copió la administración de Pedro Rosselló González, y ya sabemos lo que pasó con los hospitales y la privatización de todo el sistema, incluidos los hospitales. ¿Cómo usted puede hacer para entrar a los casos específicos que vamos a hablar?
acopio de aquella experiencia versus lo que usted está viviendo hoy en términos de la realidad del servicio disponible para la población en Puerto Rico? Pues mira, Carmen Enid, yo creo que lo que tú traes es un punto bien importante, porque para conocer y entender bien los errores que estamos cometiendo hoy día, tenemos que comprender nuestra historia. Y hay que ver de dónde venimos. A diferencia del sistema de salud previo que había, donde había, como tú muy bien dijiste, los llamados CDT, Centro de Diagnóstico y Tratamiento, que estaban distribuidos por la región, era un sistema descentralizado, o sea que no todo tenía que ir al centro médico, se atendían muchas cosas de la región, lo que ameritara, pues se enviaba al centro superaterciario del país, que es el centro médico. Ese sistema no era perfecto, como ningún sistema lo es, eso hay que reconocerlo, pero sí hay que decir que era accesible, le otorgaba los servicios básicos de medicina preventiva y se le proveían a una gran cantidad de pacientes de escasos recursos principalmente. Y tenemos que reconocer que la salud es un determinante social, el acceso a la salud es un determinante social de la salud, y la salud sin duda alguna es un componente importantísimo para desarrollar el capital humano, o sea, nosotros los seres humanos que aquí habitamos. La Junta habla mucho de crecimiento económico y que Puerto Rico va a crecer y que con ese crecimiento vamos a poder repagar todo el dinero que debemos, pero las medidas de austeridad que implementan hoy en día van en contra de todo eso porque laceran precisamente uno de nuestros mejores recursos, que es el capital humano. Para la década de los 90, volviendo para atrás a un poquito más en el tiempo, el gobernador nefasto que no vamos a mencionar, literalmente desmembró el legado de un sistema de salud que, como bien dije, no era perfecto, pero era mucho mejor que lo que tenemos ahora. Y literalmente fue privatizando y vendiendo a precios de pescado abombado, como dicen por ahí, los hospitales, las instituciones de este país, y se fueron vendiendo uno a uno, excepto el centro médico. ¿Y por qué el centro médico no quieren comprarlo? Porque el centro médico tiene que atender todos los pacientes, incluyendo la población de escasos recursos, la población que recibe sus servicios a través del plan de salud del gobierno, la reforma que se implementó en ese entonces, aunque debería ser de forma más que nada, porque es lo que hemos visto, y contrasta enormemente en un sistema sobre el otro. Vemos hoy día como no hay acceso a la salud para miles y miles de puertorriqueños. No me crean a mí. Cojan su teléfono y marquen a todos los especialistas que usted pueda necesitar y mire a ver cuántos intentos tiene que hacer para conseguir una cita dentro de los próximos 30 días. Y digo, Dios mediante que lo que usted está pasando pueda esperar 30 días porque hay cosas y condiciones que ameritan de ahora para ahora. Y es un contraste terrible. Aquí, subsiguientemente, tras la creación de la reforma, uno de los elementos importantes que hay que decir que se trajeron fue la creación de ACES, la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico. Y ACES, interesantemente, a pesar de que los estados de Norteamérica, los estados continentales, reciben fondos de Medicaid, igual que nosotros, que son los mismos fondos del Plan de Salud de Gobierno, quien otorga los contratos a las aseguradoras de salud es el Departamento de Salud de cada estado. Aquí, en aquel entonces, se creó ACES para quitarle poder al secretario de Salud de ese entonces, y ahí empezó básicamente la fiesta de la otorgación de contratos de las aseguradoras de salud y de una falta de fiscalización, una negligencia continua y crasa por parte de ACES, en donde las aseguradoras, aunque estén incumpliendo con los contratos que se han establecido, siguen guisando y siguen reportando ganancias récord, y los pacientes y la salud en deterioro. O sea, hay un contraste muy marcado. Otro punto importante es que para hacer esto se cree, y hay unos estudios que apuntan a esta data, de que en el sistema de salud, en el Plan Vital y la reforma, desde ese entonces
se han invertido aproximadamente de 25 billones del monto total de la deuda. O sea que no tan solo esto afecta a los que se enferman y a los que dependen de estos servicios, sino que también nos afecta a todos los que estemos saludables, porque una tercera parte de la deuda que nos están estrangulando se debe a mantener los servicios de este sistema que supuestamente iba a ser más barato y que iba a traer las últimas maravillas de la ciencia, y hoy vemos todo lo contrario, cómo nos acercamos más y más en algunos renglones a un país tercermundista. Y da mucha pena, Carmen, da mucha pena. Fíjate que llegaste a un término que nosotros siempre tratamos de establecer, de que los países en vías de desarrollo, supuestamente para mucha gente en Puerto Rico no cae en ello. Y sabemos que cada vez, como tú dices, yo soy de las que creo que estamos y que estamos hace mucho tiempo, pero para darle el beneficio de aquellos que se sienten tan mal de que se pueda decir que Puerto Rico es un país en vías de desarrollo, pues está cada vez más cerca, o realmente pues ya llegó. Y ese es un término que aquí se utiliza mucho y podemos decir, se malutiliza por el liderato político para establecer que Puerto Rico tiene ese plan de salud que atiende a los indigentes, cuando sabemos, como has explicado hasta el momento, dónde está ese plan de salud y cuáles son las verdaderas quiebras del país a partir de haber creado un sistema que no se podía mantener por sí solo. Por un lado, y por otro lado, la dependencia en ese otro sistema de capital que tiene que ver con la capitalización de la salud y el producto de la salud, que obviamente no es equitativo entre poblaciones y los que lo suplen. Pero esta semana, el sábado, domingo, en Puerto Rico hubo una experiencia en el municipio de Culebra, en la isla municipio, donde un colombiano murió después de estar tratando de salvar a su hija y a su esposa, que estaban siendo arrastradas por una corriente allí en el mar, en Culebra. Y todo lo que se ve alrededor de lo que ocurrió allí y que ya salió a través de las estaciones CBS en Estados Unidos, de la cadena de televisión, es precisamente ese país en vías de desarrollo, y que la viuda de este colombiano lo ha traído al punto de que ella es una oriunda de Sri Lanka, el país en Asia, y dijo que en su país había mínimamente una ambulancia que llegaba rápido y una persona o técnico que podía manejar el CPR, el resucitamiento. ¿Tú no crees que estamos en ese país en vías de desarrollo ya y que la medicina en Puerto Rico llega a este extremo para un turista, para un rico o para un pobre? Mira, yo estoy de acuerdo con esa aseveración. Obviamente van a estar las personas que van a echar el grito en el cielo con esto, y hay que reconocer que hay grados dentro de lo que es los países en vías de desarrollo, que están obviamente con una escasez mucho mayor. Claro. Y si nos comparamos con eso, pues estamos a cierto punto privilegiados. Pero de tener algo mucho mejor a lo que tenemos es indignante que en vez de movernos hacia adelante, como el resto del mundo, nos movemos hacia atrás, y tienen que, hasta personas que viven en otros países en vía de desarrollo, levantar la voz y decir las cosas como son. Las cosas tienen que llamar por su nombre para que las personas vayan entendiendo lo que nos está pasando, porque esto nos afecta a todos. Y a mí de verdad que me mete miedo el enfermarme, el ser un paciente y verme como un paciente, porque dependiendo a la condición y a la necesidad, hay escasez, y no importa. Tú bien dijiste, puedes tener todo el dinero del mundo, y si te da un derrame cerebral, para darte un ejemplo que preocupa muchísimo, en donde solamente hay 2 centros donde pueden atender esto con la mejor tecnología y evidencia científica que tenemos, los 2 están en Cagua.
si te da en Mayagüez, estás en la zona oeste, esto es un diagnóstico que tú tienes 3 horas para poder Exacto. administrar este medicamento, un medicamento que se llama un trombolítico, para poder tratar de prevenir daño o inclusive salvar la vida. En Mayagüez, en Maricao, ¿quién llega en ese periodo de tiempo a Caguas para que puedan recibir este tratamiento? ¿Sabes? No importa el dinero que tú tengas, en algún momento personas de todas las clases sociales y de todo el poder adquisitivo se van a chocar con esta pared, y precisamente levantamos la voz para eso, para tratar de no llegar a ese punto antes de que jalemos el timón del barco y nos movamos en otra dirección, porque esta claramente no es. Cuando tú hablas de lo que está pasando, no solamente el paciente, la persona que va a recibir el servicio, obviamente esta es un mal escenario para los médicos, las médicas, los trabajadores de la salud, los enfermeros, las enfermeras. Aquí está en juego todo, el cansancio, el agotamiento, lo vimos en la pandemia, en una crisis de salud mundial, pandémica, lo vimos, lo que ocurría con esos trabajadores y trabajadoras. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen tus colegas? Y no estoy pretendiendo que me identifiques a nadie, pero ¿qué dicen tus colegas o cuál es el ánimo que existe allá afuera con lo que se enfrentan estos trabajadores y trabajadoras en relación al escenario de la salud en Puerto Rico? Pues mira, yo creo que hay un consenso en donde se reconoce que esto no pinta bien, que no estamos en una buena dirección. El problema es que en este archipiélago existe el miedo a las represalias, y es real, porque hay entidades muy poderosas, entiéndanse mayormente las aseguradoras de salud, que tienen el poder de cancelar tu contrato sin justa causa, o simplemente porque, digamos, yo vine aquí a tu programa, Carmen Eni, y fui un disidente porque dije la verdad, pero para eso a algunos le duele y no se dan cuenta que estamos tratando de obrar en el mejor beneficio de ellos también, porque si viven aquí van a necesitar los servicios y acceso a la salud. Y yo creo que hay un consenso en cuanto a eso. Lo que sí es que hay hasta cierto punto un grado de, no me viene la palabra en español, en inglés hopelessness, es como falta de esperanza. Hay como una desesperanza Sí. dentro del gremio de que pues las cosas son así y simplemente tenemos que aceptarlas y hay que vivir para sobrevivir. Y pues como dentro de todo, pues los médicos ¿saben? No es que vamos a ser pobres, hay que reconocer eso, pues siguen para adelante. Pero yo creo que estamos en una coyuntura en donde hay que tomar postura. Yo creo que estamos en una coyuntura en donde el tú no señalar lo que nos está matando, te está haciendo parte de eso, está siendo cómplice por omisión. Y parte del motivo de lo que yo empecé y porque yo me empecé a levantar la voz es para desmitificar precisamente el miedo que cobija a tantos profesionales de la salud, para que vean que, mira, este muchacho joven está diciendo la verdad, lo que el elefante que estamos viendo todos, y no le pasa nada, ¿sabe? Obviamente, pues, tiene sus consecuencias, pero no es el fin del mundo, no es que uno no puede establecer una carrera exitosa. Y más que nada, tú sabes, mi moral no me permitía seguir trabajando como profesional de la salud y ignorar estas cosas, porque yo puedo recomendarle algo a un paciente, yo puedo tratar de obrar en mi mejor carácter, pero si ese paciente tiene tantos obstáculos que no puede buscar el tratamiento y se quita porque la aseguradora se lo denegó, por ejemplo, y la PBM, la administradora de beneficios de farmacia, pues a mí eso me hierve la sangre, porque nosotros no estudiamos medicina para que nuestras recomendaciones no se ejecuten, y más cuando el paciente está de acuerdo y lo desea. Sí, esa es una de las quejas mayores, sobre todo en las personas de edad avanzada. Yo el otro día tuve una experiencia
con una con una familia, con un familiar, y realmente yo pensé todo el tiempo en, pues básicamente lo que yo traigo es información y confronto a ese poder y digo, pero no, es que no es posible. Y finalmente lo que vi fue la vulnerabilidad de mi familiar. Y cuando vi eso, porque obviamente yo no era la persona que estaba pasando por esto, me quedé como, es verdad, no solamente está vulnerable por lo que está ocurriendo, es que tiene temor, porque entonces no la van a atender, porque entonces, y finalmente tuve que manejarlo de otra forma, pero es terrible. Yo realmente cuando tengo estas experiencias de estas conversaciones con personas tan jóvenes como ustedes, que tengo, ¿verdad? Tengo que decirlo porque una persona joven que está iniciando un proceso de carrera, pues una tiene que pensar que la desesperanza es menos, porque toda esa gente que sí sabemos que tiene miedo, que ha vivido la represalia, que quizás el temor también es porque a todos nos da miedo, ¿verdad? A la represalia, pero el temor también es a que va siempre a ser señalado. Yo siempre he dicho, yo no vengo aquí para caerle bien a todo el mundo. Yo hago las preguntas que tengo que hacer, pero en este país vivimos en una burbuja en que nadie quiere ser el que el otro señale como que metió las patas o que dijo algo que le cayó mal a los demás. Pero yo quisiera cerrar con una línea que tiene que ver con una queja específica o una denuncia específica que usted hizo y uno de los influencers del entretenimiento de la música urbana, por ejemplo, Molusco, lo trajo y le hizo una crítica directa al gobernador de Puerto Rico. Y eso no es muy común en estas figuras que tienen posiciones en el nivel donde están ubicados, medios tradicionales, etcétera. Y específicamente cuando estaba hablando usted del asunto de la limitación o la escasez de los técnicos de salas de operaciones, que después ASEM no solamente lo confirmó, sino que dijo que era un problema de todos los hospitales. Y el personaje, Jorge Pavón, le dice, saludos gobernador, debe hacer algo ya con la situación del centro médico, de lo contrario, una vez se demuestra la incompetencia de este gobierno. Trabaje para lo que se le eligió, que es proteger y cuidar el pueblo, que claramente no es lo que está haciendo. Esto es una tragedia. Usted se encuentra con mucha gente que tenga el nivel de discusión pública de este tipo de denuncia directa. Aquí no hay tintas medias. Aquí es decirle al gobernador, usted no está haciendo el trabajo para lo que fue elegido. Que si me encuentro, la pregunta es si encuentras, la señal de momento. Si encuentras en el escenario público este tipo de denuncia mucho más a menudo que, por ejemplo, antes. Pues mira, yo te diría que sí ha aumentado un poco y eso da esperanza, porque yo creo que el compañero Jorge Pavón está reconociendo como un puertorriqueño que ama a otros puertorriqueños, porque esa es la impresión que me da el llevar un mensaje como este, porque él no saca nada de llevar un mensaje así en su carácter personal. Yo creo que es algo que hay que hacer. Él entiende que su moral le dice que hay que llevar ese mensaje porque en cualquier momento nos puede afectar a todos. Yo creo que cada vez más y más personas han ido levantando la voz y hemos ido sumando. Sí ha sido un proceso lento, pero yo creo que mientras más personas lo hagan, otros se van a sentir en la confianza de hacerlo. Claro. Y creo que esto es bien importante porque estos temas se tienen que traer a la discusión pública, porque si no los traemos a la discusión pública, y como dicen por ahí, solo el pueblo salva al pueblo, pues nos siguen pasando por encima, Carmen Enit. Claro. Y en Centro Médico es terrible las cosas que uno sabe y se ha enterado y que también uno vio cuando entrené, en los periodos que entrené allí, pero es muy fuerte y la realidad es que mete miedo de las cosas y las situaciones como están, en donde tú tienes después de las 3 de la tarde
o fines de semana o días feriados, tienes en promedio 3 técnicos de sala de operaciones para cubrir todos los hospitales y todas las instituciones quirúrgicas del centro médico. Estamos hablando del pediátrico, del centro de trauma y de UDH, porque el centro médico, las personas se olvidan que es un conjunto de hospitales distintos. Y que tú tengas 3 técnicos de sala de operaciones para toda esta institución, que tengas limitaciones de sala, que no hayan enfermeros suficientes, que después de las 11 de la noche que te digan, mira, enviar unos laboratorios de emergencia después de las 11 de la noche es, si no lo llevas tú, no va a llegar. Uh-huh. Y que los residentes, colegas que están en entrenamiento, en formación médica, tengan que asumir estos roles, le aumenta la sobrecarga, aumenta lo que conocemos, la probabilidad de padecer más adelante de burnout, del quemazón, y esto es detrimental para esas personas y para los pacientes también. El retraso que hay en los tratamientos por la escasez de personal, de enfermeros, de escoltas, Carmen Anita, algo tan sencillo como escolta. Una escolta es la persona que cuando uno le va, digamos, van a la sala de emergencia y hay que hacerle un CT scan, viene un personal y lleva la camilla. Hay escasez hasta de eso, de alguien que te lleve las escoltas, y tenemos que hacerlo nosotros muchas veces, y nuestros colegas en entrenamiento mayormente, que son los que están en la trinchera ahora mismo, porque si no el estudio no se hace hasta el otro día. Uh-huh. Y eso raya en lo que yo considero, según la definición de las Naciones Unidas, en un genocidio de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, porque la definición claramente dice que genocidio también se considera el crear unas condiciones de vida que sean detrimentales para un grupo con el fin de lograr su demise, que desaparezcan parcialmente o de forma completa esa población. Y la Junta de Control Fiscal está propiciando todo esto con sus medidas de austeridad, en donde recortan las plazas que el personal se retira o renuncia, las congelan, no contratan a alguien nuevo. Y estas son las consecuencias de ese tipo de medida de austeridad. Así como lo vemos en Culebra, lo vemos, como tú muy bien dijiste, en la Isla Grande. No hay que irse muy lejos, solamente hay que ir al centro supraterciario más grande e importante del país para que uno lo vea con sus propios ojos. Así es. Yo le agradezco muchísimo este espacio que ha tenido para que conversemos sobre un tema que podemos estar mucho más rato. Y de hecho, voy a hacer el compromiso de mantener esta comunicación, y siéntase en la confianza de cuando le parezca que hay algo que tenemos que profundizar, este es el medio. Así es que agradecida de que haya aceptado nuestra invitación de ahora para ahora, y sobre todo disponible Bonita Radio siempre para atender lo que nos parece súper importante, que es lo que incluso el secretario del Departamento de Salud no contesta cuando intentamos entrevistarlo. Prefiere irse a hacer política a Fajardo antes que contestarle a los puertorriqueños y a los ciudadanos que viven en este país dónde están las intenciones del gobierno de Puerto Rico de mejorar el sistema de salud. Gracias, doctor, y mucho éxito. Gracias a ti, Carmen Enid, por la oportunidad. Agradecido siempre, y cuentan con mi disposición en todas estas luchas, estas conversaciones que son muy necesarias para todos nosotros. Así que agradecido siempre. Agradecida también. Bueno, yo creo que de estas conversaciones sí nos quedamos con lo que en efecto es la frustración de saber por dónde van los servicios de salud. Yo también quiero decir que no solamente me da esperanza hablar con un médico como el doctor Rodríguez, porque hay muchos como él. Hay otros que también están dando la batalla, que no se quieren ir del país, que se van, regresan porque quieren hacer en el país que aprendieron y se hicieron y se formaron inicialmente en sus estudios de medicina, quieren reproducir ese conocimiento aquí. Yo creo que lo que hay es que tener, no solamente como alguno de ustedes decía, tiene babilla, no solamente es la babilla, no todo el mundo puede enfrentarse al sistema, y yo lo reconozco, pero miren,
claramente. Es duro, usted siempre está señalado, usted siempre está de alguna manera discriminado, es posible, pero yo creo que una se mira al espejo todas las mañanas con una gran satisfacción. Y es no solamente reproducir el conocimiento, que en el caso nuestro, nuestras audiencias sepan que el país cuenta con estos profesionales, que tienen unos profesionales que son valientes, que quieren hacer una crítica al sistema, no por criticarlo, sino porque entienden que las cosas pueden mejorar. Y que allá afuera hay gente que se merecen un mejor servicio y que el Estado se supone que genere un proyecto de salud que le sirva bien a la población. Así es que, por un lado, en efecto, es un tema difícil, pero por otro lado, tenemos que cogerlo por los cuernos y lo estamos haciendo. El toro hay que cogerlo por donde en efecto lo podemos domar. Y vamos a crecer y vamos a seguir. Gracias por estar. Yo me voy, 5:52 de la tarde. Recuerden, estamos en Bonita Radio. En Que Palo es Noticias siempre nos está auspiciando la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa de Vega Alta. Gracias por estar. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Y mañana sí que viene Brenda Reyes Tomasini por la tarde. Vamos a grabar y se los vamos a dejar para que consuman la estrategia, el análisis de la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica en los últimos 48 horas, porque ya yo me imagino a Brenda hablando sobre las imágenes del gobernador cuando se presentó hoy ante las redes sociales. Después vienen por la Isla Grande, ese es el plan, esa es la agenda. Yo pienso que lo de Vieques es un plan de deshabilitar. Gracias, tremendo. Gracias a ti, Evelyn Torres, por estar. Un proyecto de salud y uno de economía que no sea de mendigar. Y no son por los cuernos. ¿No? ¿Y por dónde se coge a los toros? Perdónenme, me equivoqué de frase. Nos vemos. Éxito. Este programa fue traído a usted por Cooperativa de Juana Díaz. Somos parte de ti. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.